Los pregoneros, 1524 a 1550. El 13 de agosto de 1521, la gran ciudad de Tenochtitlán cayó por fin tras sangrientas luchas que duraron varios meses, en poder de poco más de 450 españoles, comandados por Hernán Cortés. En Coyoacán, Hernán Cortés prefirió aposentarse para tratar desde ahí sus primeros asuntos. Las primeras actas de los cabildos que se hicieron en Coyoacán se perdieron, pero fue hasta el año de 1524 cuando se encuentran las primeras actas en las que aparecen noticias de los pregoneros, que fueron los predecesores del actual periodista, que informaban a la comunidad de las medidas tomadas por el ayuntamiento, mismas que debían obedecerse. En ese tiempo no se daban noticias, por lo menos públicamente, sobre sucesos dentro de las diversas capas que componían la sociedad. Todo se concretaba a hacer saber al pueblo de las disposiciones tomadas por los miembros del cabildo. Pedro de Castilla es quien nos hace saber que Francisco González era el pregonero oficial del cabildo. Francisco González pregoneaba en plazas, mercados y por las más concurridas calles de la capital de Nueva España. El 4 de noviembre de 1524, González pregoneó en la plaza de la ciudad la advertencia y exhortación a los propietarios de solares para que cercaran su propiedad so pena de ser incautada por las autoridades y entregada a otra persona. También pregonó la prohibición de jugar a los dados, naipes y otros juegos de azar. Pregonó también la prohibición de portar demasiadas armas dentro de la ciudad. Así como era el pregonero oficial del cabildo, dejó saber al pueblo sobre la noticia de un castigo impuesto a alborotadores. Algunos comerciantes vendían al pueblo aceite y vinagre sin medida y a ojo de buen cubero. Para contrarrestar el mal, el cabildo mandó pregonar una orden que prohibía vender los productos citados sin utilizar medida. Un pregón de González, en el que se advertía que ningún habitante de la Ciudad de México podía abandonarla para dirigirse a parte alguna a menos que se contara con la licencia requerida para ello, se debió a que muchas personas culpables de delitos o deudores de algún pago partían de la capital para escapar. La multa era de 50 pesos oro. El 26 de mayo, el cabildo confirmó a Francisco González por pregonero de la ciudad. Al terminar el periodo de Francisco González, lo sustituyó Esteban Vicente. A Esteban Vicente, un sujeto llamado Urbina tomó su lugar, y Juan de Montilla pasó a tomar el lugar del último. Es importante hacer notar la diferencia abismal del salario existente entre el escribano y el pregonero de esa época, pues mientras Pedro de Castillo ganaba 80 pesos de oro al año, el sueldo del pregonero Juan de Montilla apenas se elevaba a la raquítica suma de 6 pesos de oro anuales. Juan de Montilla quiso cobrar al pueblo por sus pregones. En cambio, fue acusado ante el ayuntamiento de la ciudad por querer metalizar sus deseos. En plena época del virrey de Mendoza, el pregonero Montilla, que conservó bastante tiempo su puesto, pregoneó contra la mala costumbre de tirar basura en la calle, lo cual la multa era de 6 pesos. La eficaz labor desarrollada por el pregonero Juan de Montilla, en servicio a la comunidad, le valió un premio por parte del cabildo capitalino. Otros pregoneros del tiempo del virrey de Mendoza fueron Hernando Díaz, Juan González y Hernando Armijo. Ellos fueron, pues, los antecesores del periodismo en México y es justo que se les recuerde como tal. Antecedentes del periodismo humorístico, de 1521 a 1842. De entre las muchas cualidades que se derivaron de la confluencia de las razas castellanas e indígena, podemos apuntar la vena humorística. Su innato ingenio y picardía le permitieron incluso emprender las tareas más difíciles, celebrar mejor un triunfo, pero también arrostrar las más grandes desgracias, incluyendo la muerte. Es en ocasiones tan incisiva y común esta práctica del mexicano que no pocas veces se ha equivocado en sus juicios y criticado humorísticamente a algún dirigente político que no ha hecho más cosa que servir a su pueblo. Y al tomar en cuenta esta singularidad de nuestra gente, no es de extrañarse la aparición de diversas publicaciones humorísticas en la historia de nuestro periodismo. Tanto en los inmediatos años siguientes a la conquista de Tenochtitlán como en la época virreinal y aún en el México independiente,
Dichos dimes y diretes en forma de pasquines fueron hechos públicos por gente deseosa de plasmar un elogio o una censura. El 17 de marzo de 1734, don Juan Antonio de Bizarrón, arzobispo de México, se convirtió en el 38º virrey en la Nueva España. La sobriedad de sus costumbres y la firmeza de su carácter, así como su sincero deseo de servir a la tierra que gobernaba y a su rey, fueron los elementos que se conjugaron para hacer de él un buen funcionario y mejor religioso. Pero pese a esta investidura, no pudo escapar de la manifestación de humorismo popular que públicamente se efectuó a su costa en las próximas líneas. El arzobispo, virrey poco generoso, como al pelado pelón, le dicen por ironía así a su señoría de Bizarro, Bizarrón. A continuación mencionaré algunos pasquines de la época. Yo te conocí, Pepita, antes que fueras melón. Maneja bien el bastón y cuida a la francesita. El virrey, muy bueno. La virreina, mejor. El inspector, el diablo. Y su mujer, peor. El virrey de Gálvez fue un gobernante sumamente popular y en cualquier lugar que se le viera se le prodigiaban aplausos, menos en las iglesias porque no asistía. Tras este hecho se le fijó un pasquín. En todas partes te veo, menos en el jubileo. El conde de Revillagigedo había mandado a matar a los 3 asesinos de un comerciante. En tanto, años antes, el conde de Gálvez había indultado a otros 3 homicidas. Se le pegó este pasquín. Al conde Gálvez imitas, pues entiéndelo al revés, que el conde liberó a 3 y tú a 3 a la horca citas. El virrey de Nueva España, don Félix Berenguer de Marquina, preocupado y con razón de fomentar las mejores materiales de la ciudad, mandó construir una fuente que nunca dio agua. Aquella fuente mandada edificar por el virrey fue motivo de otro pasquín. Para perpetua memoria nos dejó el señor Marquina una pila en que se orina y aquí se acaba su historia. Don Francisco Javier Venegas tomó posesión como virrey el 14 de septiembre de 1810, 2 días antes del grito de Dolores, y se le fijó este pasquín. Tu cara no es de excelencia, ni tu traje de virrey. Dios ponga tiento en tus manos, no destruyas nuestra ley. A lo que el nuevo gobernante respondió de inmediato. Mi cara no es de excelencia, ni mi traje de virrey, pero represento al rey y obtengo su real potencia. Esta sencilla advertencia os hago, por lo que importe, la ley ha de ser el norte que dirija mis acciones. Cuidado con las traiciones que se han hecho en esta corte. La gracia y la picardía propias de los habitantes de la Nueva España se manifestaron aquí en todo su esplendor, y aún puede apreciarse cómo hasta algunos gobernantes contestaron prestos a las pullas lanzadas. Fueron todos ellos dignísimos antecesores de los punzantes e irónicos periodistas del siglo XIX, XX y de nuestro siglo. Periodismo colonial. Las hojas volantes. De 1541 a 1700. La imprenta fue introducida en la América en 1539. El 10 de junio de 1539, Juan Pablo regentó la primera imprenta de la Nueva España. En este mismo año apareció el primer libro impreso en América que conocemos, la breve y más compondiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, la Escuela Espiritual para Subir al Cielo, de San Juan Clímaco, que tradicionalmente pasa por ser la primera obra impresa en la Nueva España. Las hojas volantes, o sea, los papeles sueltos de carácter informativo que en Europa tienen una tradición que arranca desde el siglo XV, empezaron a aparecer en la Nueva España 2 años después de la fundación de la imprenta. Estos impresos recibían indistintamente los nombres de relaciones, nuevas, noticias, sucesos o traslados. Las relaciones y las hojas volantes se publicaron con alguna mayor frecuencia y aunque se dice y cree que las más de ellas se referían solo a asuntos extranjeros, la verdad es que no pocas trataban cuestiones particulares de la Nueva España. Y si no siempre era así, cuando menos informaban los hechos de armas, muertes o pompas fúnebres de monarcas españoles o algunos otros acontecimientos que directa o indirectamente interesaban a la colonia, como parte integrante de los dominios de los reyes católicos.
En ocasiones aparecían simplemente para difundir hechos monstruosos e inauditos, crímenes, ejecuciones, etc., y hasta solían llevar tosos grabados de madera. Esto se refería a verdaderos reportajes ilustrados. El primer papel informativo que conocemos es la Gaceta, que desde entonces compite con las relaciones y sucesos. En 1667 se introduce una modificación que consiste en numerar las gacetas, confiriéndoles así cierto carácter de serie y aproximándolas a la periodicidad. Tanto gacetas como relaciones tienden a la periodicidad mensual, como la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España. Para entonces no se trataba ya de hojas volantes, sino de verdaderos folletos de 8 o más hojas. Las hojas volantes, relaciones y gacetas de los siglos XVI, XVII y XVIII cumplían una función puramente informativa. La relación del espantable terremoto que ha acontecido en las Indias en una ciudad llamada Guatemala fue impresa en la capital de la Nueva España por Juan Pablos. Esta es la más antigua muestra del periodismo americano que se conserva. Su único ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de Guatemala y una copia fotostática del mismo en la Hemeroteca Nacional de México. Periodismo mexicano del siglo XVIII. Las Gacetas, de 1722 a 1809. Corresponde a Juan Ignacio de Castorena y Ursúa iniciar el periodismo regular en la Nueva España, al fundar en enero de 1722 la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, de la cual solo aparecieron 6 números mensuales. En primer lugar, el propósito de las gacetas es que se persigue imitar a Europa. Es posible que lo que mueva a estas gentes a hacer gacetas, a imitación de las europeas, sea un sentimiento de nacionalidad. Gracias al criterio historicista del gacetero, las noticias no pierden valor informativo aun cuando no sean oportunas, lo cual por otro lado depende también de la lentitud en la difusión de las mismas, ya que en esta América no son fijos los correos como en la Europa, y por eso de uno en otro mes se retardan las correspondencias y sus novedades. El periodismo del siglo XVIII carece de comentarios, especialmente de tipo político, cosa contraria a lo que hacen hoy las prensas modernas. Aunque Castorena fue el único autor y editor, se sabe que buscó informantes, hoy en día llamados corresponsales. En las noticias, las gacetas se organizaban de acuerdo con el modelo europeo, por el lugar de su procedencia, distribuyéndose en capítulos encabezados con el nombre de las provincias o ciudades clasificadas por rangos, capitales, puertos, ciudades del interior, cabeceras de obispados, etc. Se introdujo, sin embargo, una modificación al dar primacía a las noticias de la capital de la Nueva España. Dentro de cada capítulo, la información se organiza generalmente por orden cronológico. Todas las noticias de un mismo día, de cualquier género que sean, van seguidamente separadas solo de un punto. Hay un predominio evidente de informaciones de tipo religioso, lo cual da una idea del ambiente social que vivía la colonia. La información extranjera se obtiene de las gacetas españolas, lo cual explica su evidente retraso. Otras fuentes de información son los pliegos oficiales que el autor de las gacetas podía conocer. Ya fuese que las censuras lastimasen a Castorena, como piensan algunos, o que la carecía del papel o cualquier otra circunstancia haya entorpecido sus labores, la Gaceta de México desaparece después de su 6º número sin previo aviso. Sin embargo, el camino quedó trazado y creada la necesidad de una publicación periódica en el Reino de la Nueva España. La Segunda Gaceta de México, de 1728 a 1739 y 1742. Al desaparecer la Gaceta de México, fundada por el padre Castorena, se abre para el periodismo novohispano un paréntesis que vino a colmar en enero de 1728 otra publicación mensual del mismo estilo e igual denominación. Con la necesidad de un órgano periodístico, se reimprime la Gaceta de Madrid en la Nueva España poco antes de la Segunda Gaceta. El autor de la Segunda Gaceta de México fue don Francisco Sahagún de Arévalo y su editor y primer impresor, José Bernardo de Ogal. Dicha gaceta cubre los años de 1728 a 1742. Consta de un total de 157 números, en su mayoría de 8 páginas en cuarto, que en conjunto ocupan 1241 páginas.
adopta desde enero de 1742 el nombre de Mercurio de México. Tanto la Gaceta como el Mercurio se publicaron mensualmente. La colección completa de las Gacetas de México, incluidos los 12 Mercurios, se contiene en 3 volúmenes, los 2 primeros dotados de portadas, índices y dedicatorias. La organización de las noticias de las Gacetas de Sahagún, aunque siguen fielmente al patrón trazado por Castorena, es mucho más lógica y ordenada, y su estilo más claro y preciso, propiamente podría decirse más periodístico. La única opinión expresada sobre los propósitos y utilidad de las gacetas la emite Ogal, que la considera una fuente primordial de la historia sin ignorar su función informativa inmediata. La dualidad de periodista-historiador que concurre en la persona de Sahagún recibe sanción oficial cuando le conceden el cargo de primer cronista e historiador del Reino de la Nueva España. Las noticias se organizan a la manera indicada a propósito de la primera Gaceta de México. Las de origen extranjero cierran gacetas y mercurios, referidas también a las capitales o ciudades. Interiormente, en cada capítulo encabezado por el nombre de la ciudad correspondiente, las noticias se ordenan guardando la secuencia cronológica y separando cada una de ellas por punto y aparte. Tampoco en estas gacetas hay una clasificación de las noticias por su índole o por su importancia. Tampoco se hacen comentarios políticos. El primer renglón informativo en cuanto a volumen e importancia atañe a la religión y muy especialmente a las manifestaciones del culto externo. Cabe decir que las Gacetas de México de Sahagún no solo cumplieron en su momento con su misión informativa, sino que han conservado hasta nuestros días su valor documental histórico. La Tercera Gaceta de México, 1784 a 1809. La Tercera Gaceta de México, fundada por el impresor Manuel Antonio Valdés, con autorización del virrey Matías de Gálvez, apareció el 14 de enero de 1784 y con el mismo nombre siguió publicándose hasta el 27 de diciembre de 1809. El 2 de enero de 1810 se transforma en Gaceta del Gobierno de México para concluir junto con el virreinato. En su primera etapa cubre 25 años y su colección completa consta de 10 y 6 tomos dotados internamente de foliatura progresiva, más portadas, dedicatorias, índices de materias e ilustraciones. Cada número consta por lo general de 8 páginas en 4, que ocasionalmente aumentan de 12, 16 o más según la importancia y cuantía del material de información. A veces se repartirían suplementos a manera de alcances o extras, que solo en un principio aparecieron sin numeración propia. Por parte de la edición normal, a partir de 1794 se numeran y se venden por separado. La Gaceta de México aparece quincenalmente. A partir de mayo de 1793 tiende a la periodicidad semanal y se publican entre 4 y 9 números por mes. En los primeros años, el valor de las 24 o 28 gacetas que se publican anualmente era de 22 reales para la capital y 3 pesos fuera de ella. Valdés se nos aparece como el periodista mejor dotado de la época colonial. Pone en pocas palabras al periodismo mexicano dentro de una nueva órbita, dentro de la categoría franca y abierta de instrumento del poder público. Mejor instrumento no podía haber encontrado el Estado. Valdés solicitó ante el superior gobierno un revisor que censure previamente la publicación, puesto que reconoce que muchas noticias de las que le administren no convendrá que al público se le manifiesten. El periodismo científico aparecido en la Nueva España por los años que antecedieron a la creación de la Gaceta de México de Valdés impulsó a este a incluir notas y artículos frecuentemente ilustrados sobre diferentes temas científicos. Otra de las modalidades de la Gaceta de Valdés fue la sistematización de los avisos llamados encargos, antecedente de la publicidad comercial en México. La sección informativa consiste en noticias de todo el reino de la Nueva España, clasificadas y ordenadas por localidades a la manera tradicional. La Gaceta de México fue en manos de Valdés un periódico serio e interesante, formado de 16 volúmenes, cuya duración fue de un cuarto de siglo. El Diario de México, 1805 a 1817. El año de 1805, el periodista e historiador mexicano Carlos María de Bustamante fundó el primer periódico cotidiano de la Nueva España.
El prospecto a que se hace referencia circuló a finales de septiembre de 1805, bajo el título de Idea del Diario Económico de México. En sus secciones incluían avisos referentes al culto religioso, disposiciones y providencias de policía y buen gobierno, noticias de causas célebres que se ventilen públicamente en los tribunales, adelantos de las ciencias y las artes, avisos comerciales relativos a subastas, almonedas, precios corrientes en plaza de bienes de consumo, pérdidas, hallazgos, acomodos, etc. Notas necrológicas y anuncios sobre diversiones públicas y artículos de varia lectura. En ese tiempo, aún así, había pocos periódicos, y para llenar este vacío y fomentar la afición a la lectura, se estableció el diario, ofreciendo dar gratis todas las noticias y anuncios económicos y curiosos útiles e importantes al pueblo o a los particulares, y un artículo de varia lectura en que desde luego se empezaron a insertar salpicadamente algunas noticias políticas de Europa. Además de las consideraciones habituales en esa época sobre la utilidad social de los periódicos, la presentación del diario insiste en que el mismo se destina a un público indiferenciado que puede localizarse en todas las esferas sociales. El Diario de México tuvo una duración de cerca de 12 años, ya que apareció prácticamente sin interrupciones desde el 1 de octubre de 1805 hasta el 4 de enero de 1817, y comprendió 2 épocas, la segunda de las cuales empezó, sin solución de continuidad, el 20 de diciembre de 1812. Cada número del diario constaba de 4 páginas impresas. El diario se vendía desde temprano a medio real en los 12 puestos o alacenas que existen entonces para el efecto. En los mismos puestos donde se vendía el diario se colocaron buzones cerrados, a fin de que quien quisiere pudiese depositar los avisos, noticias o composiciones que se querían publicar por medio del diario, en la inteligencia de que los interesados no tendrán que pagar cosa alguna, de que todas las tardes se recogerán los papeles que contengan todas las cajas y que se cuidará de comprobar las especies que lo requieran. El objeto de los buzones públicos fue recoger y dar curso a las inquietudes de la sociedad contemporánea, especialmente las de los aficionados a la literatura. Abierto desde su fundación a toda clase de colaboraciones, el peso del diario recayó, como era natural, en sus fundadores y sus colaboradores más próximos, pertenecientes en su mayoría a la clase de los criollos ilustrados, muchos de los cuales simpatizaban con los ideales de la independencia de las colonias españolas. Además de la sección puramente informativa y de los discursos propios o ajenos sobre cuestiones sociales o económicas que por primera vez en una publicación novohispana tienen lugar preferente, el diario suele incluir artículos y notas del contenido científico, inventos, medicinas y enfermería, botánica y zoología, agricultura y artesanías, con un enfoque de divulgador y práctico heredado de las publicaciones del siglo XVIII. La información administrativa, religiosa y civil hace del Diario de México un auxiliar indispensable para el estado del virreinato, en su fase final, así como la sección de avisos en que se enuncian pérdidas, hallazgos, soluciones, empleos, que encuentran en el periódico su mejor medio de difusión. A pesar de los amagos de la censura, los diaristas recibieron consejos para dar a su actividad periodística un enfoque político y crítico. El virrey Iturrigaray, a quien se había dedicado el diario, relevó muy pronto a Villaurrutia de su cargo del director y nombró revisor del periódico a don Antonio Piñeiro. Villaurrutia afirmó que el virrey censuraba personalmente los papeles noche a noche y a veces los desechaba. Por su parte, Juan López Cancelada, coeditor de la Gaceta del Gobierno de México, por medio de intrigas burocráticas, obtuvo para su periódico el monopolio de las noticias políticas y llevó su enemistad hasta la presentación de una denuncia de traición contra Villaurrutia, fundada en varios números del Diario de México, formados incluso cuando aquel había dejado de ser su director. Villaurrutia fue relevado de responsabilidad, pero el episodio influyó en su posterior deportación a España y limitó aún más la libertad de expresión de los periodistas independientes. Otra limitación a la actividad de los diaristas fue la prohibición oficial de republicar noticias extranjeras, cursada en noviembre de 1808 y que constituyó un triunfo de Cancelada. El papel que desempeñó el Diario de México a favor de la literatura mexicana de su tiempo es una más de las diversas facetas que componen este periódico.
La prensa y la Guerra de Independencia, 1806 a 1821. Poco antes de iniciarse la Guerra de Independencia y posteriores al Diario de México, salieron a la luz algunos periódicos que, si bien carecieron de gran importancia, es necesario mencionarlos. Journal Económico de Veracruz, Diario Mercantil de Veracruz, Correo Semanario Político y Mercantil de México, Gaceta, la Gaceta del Gobierno de México, El Conciso, Semanario Económico de noticias curiosas y eruditas sobre arquitectura y demás artes y oficios, entre otros. Al ocupar Hidalgo la ciudad de Guadalajara y pensando que una buena propaganda jalaría más partidarios, fundó El Despertador Americano. Otro periódico llamado El Telégrafo de Guadalajara llegó a llamar al cura de Dolores sardanápalo sin honor, infame y descarado. Otros periódicos simpatizadores del virreinato fueron El Centinela contra los Seductores, El Español, El Mentor Mexicano, El Fénix, El Ateneo y Semanario Político. La libertad de imprenta que contemplaba la nueva Constitución no fue respetada en realidad por las autoridades virreinales. Al contrario, siempre se tomaron las más enérgicas disposiciones tendientes a encarcelar a todos aquellos que desafiaran el orden constituido. El Ilustrador Nacional fue un periódico que surgió en Cuautla en 1812. Bajo el título de Sitio de Cuautla por Calleja y rompimiento de él por el benemérito Morelos, este periódico dio los pormenores de los terríficos combates liberados en la ciudad citada. El virrey Venegas arremetió contra el Ilustrador Nacional. Estas fueron sus palabras: declaro cómplices en la expedición a todos los que copiaran, leyesen u oyesen leer semejantes papeles sediciosos, sin dar prontamente cuenta a las justicias. El doctor Cos, fundador del Ilustrador Nacional, ya había decidido suspender la publicación de este para dar vida a otro diario por medio de un retal de imprenta comprado a cierto valenciano por la Sociedad de los Guadalupes, grupo secreto que auxiliaba a los insurgentes. Así, a partir del 27 de mayo de aquel año, salió a la luz pública un nuevo periódico con las nuevas letras, El Ilustrador Americano, que constó de 36 números ordinarios, y al igual que se había condenado por las autoridades peninsulares al anterior periódico de Cos, se persiguió y saherió, asimismo, al Ilustrador Americano. Se amenazó con penas severísimas a quienes lo leyeran. Por su parte, el intendente de Valladolid emplazó con la pena de muerte a los que ocultaran o distribuyeran ejemplares y mandó quemar todos los que tuvo a la mano. A finales de 1812 nacieron los últimos ejemplares del Ilustrador Americano. Para combatir a este periódico insurgente nació El Verdadero Ilustrador Americano, dirigido por don José María Beristain, realista, que fundó su diario en la capital de la Nueva España y que desde luego fue visto con amplia simpatía por los peninsulares. En la misma imprenta en que había sido creado el Ilustrador Americano, se imprimió a partir del 19 de julio de 1812 en Sultepec el Semanario Patriótico Americano. Otros periódicos surgidos en 1812 fueron El Despertador de Michoacán, El Diario de Gobierno y la Gaceta del Gobierno Americano en el Departamento del Norte. Al promulgarse la libertad de imprenta en octubre de 1812, don José Joaquín Fernández de Lizardi fundó en la capital El Pensador Mexicano. El noveno número del Pensador Mexicano censuraba irónicamente al virrey Venegas, motivo para que fuera encarcelado Lizardi. Otros periódicos de esa época en la capital del virreinato fueron La Gaceta, El Diario, El Periódico de la Ciudad, El Aristarco, El Filopatro, El Sastre Elogiador de la Niña Juguetona, El Vindicador del Pueblo, El Censor Extraordinario, Sud y el Correo Americano del Sur. Este último publicó manifiestos, proclamas y partes de guerra, así como otros documentos favorables a la independencia. En 1813 apareció en Yucatán el Misceláneo, al que se le considera el primer órgano informativo de la península. También surgió el Aristarco Universal. En 1814 surgió el Redactor de Meridiano y el Sabatino. Durante 1813 apareció en Yucatán el Misceláneo, también el Aristarco Universal.
En 1814 apareció el Redactor Meridiano y el Sabatino. En 1815 apareció Alacena de Frioleras y el Cajoncito de Alacena. En 1817 el Noticioso General. También la Gaceta del Gobierno Provisional Mexicano de las Provincias del Poniente y el Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana. En 1819 aparecieron en la capital del reino el Conductor Eléctrico y Ratos Entretenidos, también el Semanario Político y Literario de México. En Guadalajara apareció el Espectador del Régimen Constitucional y en Campeche el Redactor Campechano. Un semanario de Puebla, La Abeja Poblana, apareció el 30 de noviembre de 1820 bajo la dirección de don Juan Nepomuceno Troncoso, la publicación más importante de estos años, puesto que el 2 de marzo de 1821 tuvo el inusitado valor de hacer público el Plan de Iguala jurado por Iturbide el 24 de febrero de aquel año. Decidido don Agustín de Iturbide a realizar la independencia de México por medio de las famosas tres garantías, unión, religión e independencia, trató desde luego de dar difusión al Plan de Iguala, y a instancias de él se creó el Mexicano Independiente, donde se hizo profusa propaganda a los ideales de libertad y se consignó la mayor parte de la guerra de independencia. En el año de 1821 apareció el periódico Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías. Este periódico se concretó a dar noticias militares de la campaña de Iturbide y sus capitanes, misma que culminó con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Por las mismas fechas se publicó La Abeja de Chilpancingo, que constó de 40 números y dedicó su espacio a perpetuar la memoria del primer congreso instalado allí el 12 de septiembre de 1813 por el señor don José María Morelos. También aparecieron en ese tiempo la Gaceta del Gobierno de Guadalajara, el Buscapiés y el Diario Político Militar Mexicano. Fue en la época de la Guerra de Independencia cuando se plasmaron en los distintos periódicos todo un torrente de ideas, algunas confusas, otras contradictorias, pero la mayoría patrióticas, en favor de la libertad de la que entonces era conocida como Nueva España. En esta época es en la que se sientan las bases para ulteriores polémicas en busca del mejor camino para el naciente país. A partir de 1810 surge paulatinamente una minoría consciente que a tientas busca un destino en la historia y cuyos periódicos constituyen una parte de sus métodos de lucha por el ideal anhelado. Consumada la independencia nacional, el 27 de septiembre de 1821, México nacía a la libertad y al mismo tiempo se abrían otros senderos políticos que darían lugar a nuevos capítulos que enriquecen la historia de nuestro periodismo. La prensa durante el Primer Imperio y la República Federal, 1821 a 1835. La regencia y el imperio. La consumación de la independencia abre para el periodismo mexicano una etapa cuyas características generales se mantienen más o menos invariables hasta el advenimiento de la prensa industrial, a fines del siglo XIX. Sin embargo, el periodismo predominante político y polémico que distingue esta época, ligada al movimiento de los partidos o de las facciones, se prolonga incluso después de la aparición de la gran prensa empresarial y llega a la época revolucionaria. Con fines de estudio pueden marcarse sin embargo épocas bien definidas. La primera de ellas se inicia en septiembre de 1821 con la independencia política mexicana y concluye en 1835 con el advenimiento de la República Central y engloba el imperio de Iturbide y los primeros gobiernos republicanos. Los antiguos realistas e insurgentes son sustituidos sucesivamente por independientes y serviles, republicanos y monarquistas, yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas, liberales y conservadores. El extremado encoro y virulencia de la prensa política de esa etapa, caracterizada por el predominio de los periódicos polémicos, explica en gran parte la serie de medidas represivas de la libertad de expresión que adoptaron los distinguidos gobiernos, independientemente de su filiación a las corrientes mencionadas. El papel del periodista como orientador de la opinión pública y la responsabilidad que como tal le correspondía fue reconocido y aceptado desde los comienzos del periodismo militante. En vísperas de la conquista definitiva de la independencia política, la prensa goza de una ilimitada libertad cuya única barrera unánime reconocida es el dogma religioso.
La regencia del imperio reconoció la libertad de imprenta, sin embargo, confirmando una disposición de Iturbide, dispuso que de todos los periódicos que se publicasen se debían enviar ejemplares a los jefes políticos, las comandancias militares y a una comisión calificadora de impresos útiles. Algunas formas de periodismo populachero, como la Gaceta de Cayoputo y el Duende de los Cafés, atacasen las garantías consagradas en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba. El diario de la soberana Junta Gubernativa del Imperio Mexicano a su debido tiempo se transformó en Gaceta Imperial de México, y el Taller de Valdés adoptó el nombre de Imprenta Imperial. Sobreviviendo a la época insurgente, se publica en Puebla La Abeja Poblana, que desde el 2 de agosto de 1821 añadía a la fecha del día el epígrafe de Año Primero de nuestra Independencia. Este periódico combate las ideas propagadas por El Farol, fundado también en Puebla por los iturbidistas en octubre de 1821. El doctor José María Luis Mora publicó a fines de 1820 su semanario político y literario, escrito con moderación dentro de los principios del liberalismo. En él defendió la libertad de prensa e impugnó a algunas afirmaciones de El Farol de Puebla. El Diario de Veracruz, en 1822, censura la medida de Iturbide y apoya la rebelión de Santa Anna iniciada en Jalapa. La revolución de Jalapa y el plan de Casamata redujeron al imperio a la Ciudad de México, donde los pasquines se multiplican. Entre otros aparecen un impreso a manera de proclama titulado «Manda a nuestro emperador que ninguno lo obedezca». En torno a las reuniones del Congreso de 1823 se desarrollan activas campañas de prensa. Los republicanos se dividen en centralistas y federalistas. Forman el partido centralista los masones y escoceses y los antiguos monarquistas, favorecidos por el alto clero y algunas militares como los generales Bravo y Negrete. El partido republicano cobró enorme fuerza, especialmente en los estados donde el espíritu federalista tuvo caracteres de marcado localismo. Los yorquinos fundan el Águila Mexicana, periódico cotidiano político y literario. En 1825 aparece el Indicador Federal, diario político y económico que tiene por objeto apoyar la República Federal y el gobierno de Guadalupe Victoria. En esa época surgieron periódicos como la Gaceta del Imperio, que da paso a la Gaceta del Supremo Gobierno de la Federación, el Correo de la Federación, el Amigo del Pueblo, el Observador de la República Mexicana, el Mercurio, el Correo Político, Económico y Literario de Zacatecas, el Oriente, entre otros. Tiempo después, en 1833, el equilibrio de fuerzas se altera al asumir Santa Anna la presidencia. Los periódicos federalistas resienten el cambio. Del centralismo a la guerra con los Estados Unidos, 1836 a 1848. A principios de 1835, México guardaba todavía la forma federal del gobierno que la Constitución de 1824 había instaurado. En efecto, no solamente era altamente discutible el beneficio que supuestamente rodeaba al federalismo, sino aún la implantación de una república en el México recién independizado. Iturbide significó y representó el anhelo de la mayor parte de la población y recibió total apoyo para convertirse en el primer emperador de México. Ya que se había implantado la república, era evidente que la forma central representaba mucho más la unión de la nación que el federalismo, y bajo la presidencia del general Miguel Barragán, interino de don Antonio López de Santa Anna, fue cuando se llevó a cabo el cambio del gobierno del federalismo al centralismo. Pretexto para lograr la independencia de Texas fue el cambio de régimen que se observó en ese tiempo, y que tras la derrota de Santa Anna en San Jacinto, poco pudo hacer para evitar la degradación de esa parte de nuestro territorio. Cuando en México se aprobó el proyecto para convertir al país al sistema central, los periódicos, la oposición y el crepúsculo de la libertad lo secundaron entusiastamente. Entre 1836 y 1840 surgieron periódicos como el Boletín Municipal Mexicano, el Ruiseñor, la Fuerza de la Opinión, el Diorama, el Día y la Lima de Vulcano. En 1824, en Puebla, surgió el Ensayo Literario. Fue en esta situación cuando tuvo lugar el conflicto con Francia, mejor conocido como la Guerra de los Pasteles, en el que aquella potencia europea aprovechó nuestra crónica debilidad para forzarnos a pagar una serie de deudas e indemnizaciones. Tras el bombardeo y capitulación de Veracruz por la flota gala, y después de que Santa Anna perdió una pierna, México pagó 600,000 pesos al país agresor.
Por cierto que a propósito del ataque francés al puerto jarocho, el diario del gobierno comentaba: solo viéndolo se puede formar idea del destrozo que causa un buque de guerra. En 1840, en México aparecían la Ilustración Mexicana, el Repertorio, el Museo Popular, el Año Nuevo, Almanaque Universal, Enseña, la Reforma y el Ateneo Mexicano. El 29 de abril de ese año, el ministro don Juan de Dios Cañedo revocó el Acuerdo de Santa Ana que amordazaba a los periódicos argumentando que la justificación del presidente no puede permitir que siga en suspenso el derecho de escribir, primera garantía de los pueblos que han adoptado el sistema representativo. Los diarios federalistas redoblaron sus ataques al gobierno centralista, enunciándose como voceros del pueblo que anhelaba una justicia que no podría dar nunca a aquel sistema. El Clamor Nacional, un periódico más, El Apuntador, Semanario de las Señoritas Mexicanas, El Ocaso de las Revoluciones, Boletín de la Ciudadela y El Siglo XIX fueron todos periódicos nacidos en 1841. Cuando Santa Ana ya era insoportable, el periódico El Siglo XIX comenzó una bien razonada oposición al régimen e informaba sobre las maniobras del presidente para cortar todas las libertades públicas y entronizar al despotismo. En 1824, fundado y dirigido por Vicente García Torres, El Monitor Republicano fue un periódico innovador mexicano, pues trataba de política, literatura, comercio, sociología y poseía ya publicidad. Costaba 18 centavos. En 1847 surgieron distintos periódicos como Don Bule Bule, la Revista Yucateca, El Extraordinario y El Nacional, Los Papachos, El Boletín de Veracruz, Boletín de la Democracia, El Sol de Anáhuac y Las Bicicletas. En 1848, después de que México fue mutilado por Estados Unidos, apareció The American Star, un periódico en inglés publicado en México, La Patria, El Observador Católico, La Voz de la Religión y La Universal, que terminó en 1855. La prensa después de la guerra con los Estados Unidos. La prensa en la época de la Reforma, 1848 a 1861. La desastrosa guerra con los Estados Unidos puso a México sobre la vía de las reformas radicales. Los periódicos que reaparecen en la capital después de una interrupción determinada por la presencia de las tropas estadounidenses presentan un programa completo de reformas, incluidas la del ejército, el clero y la burocracia. En 1850 la efervescencia política se revela durante la reñida campaña electoral, en que salió electo el presidente de la República, el general Mariano Arista. Poco antes postularon a Mariano Arista, el Monitor Republicano, el Guardia Nacional, el Montecristo, el Juglar, el Clamor Público, la Voz de Alianza, la Bandera Mexicana y el Arco Iris. Triunfante Arista en las elecciones, el Monitor Republicano afiliado a la prensa ministerial propone concretamente la suspensión del Senado y la abolición de los fueros como primeras providencias reformistas. El siglo XIX, transformado en órgano del Partido Puro, invitó a la totalidad de la prensa a participar en la discusión razonada de las modificaciones a la ley fundamental, en tanto el Congreso se ocupaba en el arreglo del crédito interior y exterior del país. Las campañas reformistas de los periódicos capitalinos encuentran eco en la joven y floreciente prensa liberal del interior de la República, en la que se observa notable unidad de propósitos a pesar de las inevitables diferencias de matiz político. Durante el gobierno de Arista, hubo en provincias y en la capital no menos de 40 periódicos que defendían las doctrinas avanzadas, sin contar los periódicos oficiales, muchos de los cuales pertenecían al Partido Liberal. Los manejos para restringir la libertad de opinión culminan el 22 de septiembre de 1852, en que se publica el decreto de Arista, en que se toma como pretexto la Revolución de Jalisco para prohibir que se escriba a la prensa cosa alguna que directa o indirectamente favorezca a los sublevados o que critique en alguna forma a las autoridades. Antes de la llegada de Santa Anna al poder, los periódicos disfrutan de una absoluta libertad de expresión. En todos los ámbitos nacionales se multiplican los periódicos políticos de los más variados matices. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la expedición de la Ley Lares sobre libertad de prensa. El efecto de la Ley Lares fue letal.
El siglo XIX, tras una heroica resistencia, se transforma en un simple periódico de noticias y anuncios. El Heraldo, diario de orientación liberal, se concreta a informar sobre asuntos mercantiles, sin osar meterse en honduras políticas. Hasta el Ómnibus, diario conservador, deja de ocuparse de política. La prensa independiente realizó su última campaña a favor del sistema del gobierno republicano. El Universal puede considerarse como el órgano de la dictadura. El Universal había llamado fascinerosos a los insurgentes que Iturbide había combatido y llevó adelante una política agresiva contra el Partido Liberal y sus componentes. El Universal justificó la venta de la Mesilla, asegurando que así se había salvado el resto del país. La última campaña del Universal consiste en desmentir los rumores de la huida inminente de Santa Anna. La huida del autócrata desató la mordaza de la prensa liberal e hizo caer en momentánea confusión a sus partidarios. En 1855 circuló profusamente un folleto denominado El Partido Conservador en México, cuyo objeto era probar que Santa Anna no había gobernado conforme a las doctrinas conservadoras y sostener el derecho de los miembros de ese partido a participar en los puestos públicos. El Monitor Republicano y el Republicano se distinguen por su radicalismo. La Ley de Administración de Justicia suscrita por don Benito Juárez enfrenta definitivamente a la prensa conservadora con el gobierno. A pesar de las severas disposiciones del reglamento, los periodistas siguieron disfrutando de libertad para emitir sus opiniones, aunque se registraron múltiples denuncias, juicios de imprenta y sanciones que llegaron a la suspensión temporal o definitiva de muchas publicaciones. En 1857, la política de Zuloaga en materia de prensa consistió en suprimir los impresos desafectados a su partido y a su gobierno. El 31 de julio desaparece el siglo XIX, días antes había dejado de salir el Monitor Republicano. El 1 de enero de 1859 surgió El Vapor, diario moderado que buscó la fusión de los partidos. El licenciado Benito Juárez organiza el gobierno liberal en Guanajuato, y varios periódicos lograron defender en los estados la Constitución y el gobierno de Juárez. En Veracruz aparecieron La Razón y La Reseña. La prensa conservadora elude por lo común la discusión con los liberales. La prensa, fundada en 1861 para defender las propiedades eclesiásticas, se opone a polemizar con locos y maniáticos. El Pájaro Verde se opuso a las leyes de reforma, que por ser extraordinarias y realizadas fuera de la Constitución, consideraba anticonstitucionales. Otro rasgo característico de la prensa en esos años previos a la invasión francesa es el auge de la pequeña prensa de carácter satírico, frecuentemente ilustrada, como Las Cosquillas, El Guillermo Tell, El Palo Ciego y La Cuchara. El principal ejemplar y uno de los mejores en la historia del periodismo satírico en México fue La Orquesta. Desde el 1 de marzo de 1861, La Orquesta, periódico liberal, afirmaba que recibía tal nombre porque intentaba suavizar al Supremo Gobierno, insensible a la tonada y peticiones que se le dirigían. Recordaba además a sus lectores que la música tiene incontestable influencia sobre los animales. El fundador de la orquesta, Constantino Escalante, quien fue el primero que introdujo al periodismo mexicano la caricatura irónica y sutil, fue encarcelado dentro de una jaula por sus opiniones contrarias al gobierno de Maximiliano. La suspensión de pagos de la deuda externa decretada por Juárez el 17 de junio de 1861 en virtud de la aflictiva situación económica del país abre la etapa de la intervención extranjera. Desde 1861 se escribía en la prensa sobre las implicaciones de la guerra y los caminos a seguir. La prensa en la intervención y el Segundo Imperio, 1861 a 1867. A la derrota del Partido Conservador en la Guerra de Reforma a manos de los liberales juaristas, quedó claro que los miembros y partidarios de aquel grupo político que solo una intervención militar europea contrarrestaría la creciente influencia del gobierno americano en los destinos de México. En 1862 aparecieron los órganos liberales, La Chinaca, el Boletín del Cuerpo del Ejército de Oriente y el Cronista de México. El Pájaro Verde, periódico conservador, también hacía propaganda a la monarquía. En 1863 se creó el periódico oficial del Imperio, que fue bilingüe. Este periódico contenía leyes, decretos, informaciones ministeriales, nombramientos de funcionarios, etc., y noticias relativas
a la marcha de los negocios públicos, así como a las actividades oficiales y extraoficiales del emperador y su cónyuge. En esas fechas se publicó el Diario del Gobierno de la República Mexicana, el Ferrocarril, el Jarocho y el Independiente, el Espíritu Público, la Esperanza, Revista de Nuevo León y Coahuila. 3 días después de la entrada de Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México, el Cronista de México publicó una poesía alusiva a la pareja imperial. En 1864 encarcelaron a varios periodistas como consecuencia de la publicación de cierta noticia que no fue de su agrado. El 10 de abril de 1865, Maximiliano quiso expedir una serie de decretos. Entre tales leyes se dio una de imprenta que aparentemente garantizaba la libertad de prensa, pero que estudiándola con detenimiento resultaba todo lo contrario. En el segundo aniversario de la entrada de Maximiliano a México, el Diario del Imperio presentaba un panorama totalmente halagüeño y predecía grandes cosas para el futuro. En realidad, había comenzado el principio del fin. La Sociedad Mercantil fue el último periódico conservador que salió a la luz en 1867. Algunos periódicos de la época nacidos en Querétaro fueron El Progreso, El Observador, El Diablo Verde, La Sombra de Arteaga, La Palabra, Boletín Rojo, entre otros. En Puebla aparecieron La Hoja Suelta, Radical, Juventud, Bandera, Amigo de Pueblo, etc. En esta época, la historia de nuestro periodismo es la más determinante en nuestra vida política. De Juárez a Porfirio, 1868 a 1879. Concluido que fue el segundo imperio mexicano, Juárez entró a la capital de la República el 15 de julio de 1867, y ese mismo día empezó a gestarse la revolución en turno. La capital mexicana vio nacer así Revista Universal, El Recopilador, Ilustración Espírita, la Gaceta de Policía, la Sociedad Católica, el Correo de México, el Nigromante, la Guirnalda, el Semanario, La Vida en México, entre otros. En Veracruz aparecieron El Observador y El Pensamiento de Veracruz, El Solimán, El Entreacto, La Carcoma, La Civilización y la Idea Progresista fueron de la capital de Jalisco. En Puebla se publicaron La Unión, Constitución, Bandera Nacional, Bandera Constitucional, Iris y Prensa Digna. Al año siguiente se publicaron en la capital El Teatro, Bala Roja, El Padre Cobos, La Naturaleza y la revista El Renacimiento. La Ilustración Potosina fue otra revista muy interesante de aquel tiempo. Tal publicación se anunciaba como dedicada a la literatura, poesía, novela, noticias, descubrimientos, variedades, modas y anuncios. En 1870 vieron la luz de la capital mexicana La Seguridad y La Voz de México. Para 1871, la situación política era ya demasiado inquietante en las filas del Partido Liberal y los ánimos estaban muy calentados. La insistencia de don Benito Juárez de permanecer en la presidencia de México era el principal motivo del descontento en su propio partido, y en efecto, a principios de ese año la posición de Juárez no era muy firme. Al mismo tiempo que Juárez, fueron candidatos don Sebastián Lerdo de Tejada y don Porfirio Díaz, pero como ninguno de los tres obtuvo la mayoría absoluta de votos requerida por la Constitución, el Congreso declaró vencedor a don Benito y presidente de la Suprema Corte a Lerdo de Tejada. Díaz quedó totalmente fuera. Dicho proceso fue arbitrario y fraudulento. Tras este hecho, Juárez no fue bien visto por los partidarios, y pronto se sucedieron tronantes declaraciones contra él por su apego al poder. Mientras, los periódicos porfiristas como El Ferrocarril, El Siglo XIX y La Victoria hacían segunda y achacaban el régimen del fraude electoral. Por su parte, La Voz de México y El Monitor Republicano guardaban una prudente neutralidad, ya que el primero prefería permanecer al margen de la cuestión y el segundo atacaba por igual a Juárez y a don Porfirio. En 1871 se introdujo en México el primer linotipo instalado por don Manuel León Sánchez, al que también se debe la innovación de la prensa a colores, máquina que se usó por primera vez en el diario El País. En 1911 apareció el periódico El Socialista, que daba noticias de reuniones y festivales de organizaciones, casamientos y bautismos de trabajadores y expresaba en los términos debidos su pena cuando fallecía un miembro del círculo. No terminó el año sin que se levantara en armas don Porfirio Díaz contra el régimen de Juárez,
mediante el Plan de la Noria, que arrojaría del poder a los sinvergüenzas, pero Díaz fue derrotado fácilmente y tuvo que huir a Guadalajara. Repentinamente, el 18 de julio de 1872, falleció don Benito Juárez. Lerdo concluyó el periodo presidencial, dejado trunco por Juárez, hasta diciembre de 1872. El 1 de enero de 1873, Lerdo de Tejada inauguró el primer ferrocarril puesto en servicio en el país y que iba de México a Veracruz. El mismo año de 1873, Lerdo introdujo en la Constitución del 5 de febrero de 1857 las leyes de reforma, un periódico clásico que publicaba grandes litografías de sabor clásico. Fue El Artista. Esta publicación contribuyó grandemente a la difusión en México de la poesía alemana. En 1875 apareció La Abeja, revista semanal de conocimientos útiles dedicada a la clase obrera e industrial. Finalmente, las tropas del general Díaz derrotaron a los lerdistas y el presidente huyó a los Estados Unidos, donde murió. Los porfiristas no perdieron el tiempo y fundaron 3 importantes periódicos para hacer propaganda a su jefe: El Monitor Tuxtepecano, El Bien Público y La Legalidad. Pero el más importante periódico que se editó en 1877 en la Ciudad de México fue La Patria, de Irineo Paz. El Boletín Comercial de México versaba en economía y llegó a alcanzar un tiro de 10,000 ejemplares. El primer periódico vespertino en México que se dedicó a publicar noticias y comentarios sobre la farándula fue El Espectador. El periódico La Libertad siempre se manifestó a favor de que el general Manuel González ocupara la presidencia tras el retiro de don Porfirio, como en efecto ocurrió. En 1879, el grupo adicto a don Porfirio fundó El Republicano, magnífico vehículo de propaganda para el presidente Díaz.